Shalom, bendiciones. ¿Cómo estás? El Padre te bendiga. Ya estamos a través de las redes sociales. Eric Tiseria, pastor de Ministerio de Senda Antigua. Damos gracias al Padre por un día de reposo. Shabbat Shalom para todos. Bendiciones. Bienvenidos entonces. Ya estamos conectados a través de Instagram, a través de Facebook y a través de canal de YouTube Eric Tiseria, Ministerio La Senda Antigua. Así que damos gracias al Padre por otro mensaje más, un mensaje que va a ser de gran bendición y que el Padre pueda hablar a tu vida, a tu corazón a través de este mensaje. Así que vamos a iniciar dando gracias al Padre por este mensaje, por este día de reposo, porque es un día que el Padre ha preparado para poder estar con Él, estar en su presencia, con familias. Así que vamos a entregar este mensaje en sus manos, que Él pueda hablar a su pueblo a través de su palabra y a través de su espíritu. Así que oramos. Gracias, Padre, te damos por otro viernes más, por otro mensaje más. Gracias por el día de reposo, te bendecimos, Yahweh. Y te pido, Padre, que este mensaje sea de bendición, que pueda llegar a cada vida, a cada corazón, a cada mente, a cada persona que escuche este mensaje, pueda ser de edificación, de luz, de bendición. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido, que este mensaje pueda llegar a lo más profundo del corazón y del alma de cada ser humano. Padre, te pido que tomes control de este mensaje, sea tu espíritu hablando por medio de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado, Yahshua, te damos gracias. Amén. Bien, vamos a iniciar entonces el mensaje de hoy. Y el mensaje de hoy se llama De oveja a pastor. Así se llama el mensaje de hoy, de oveja a pastor, y es un mensaje que el Padre me dio estando en tierra de México. Un mensaje que Él habló a mi vida, a mi corazón, y me empezó a hablar sobre la función que tiene una oveja dentro del pueblo de Yahweh y qué función tiene un pastor dentro del pueblo de Yahweh. Y me habló también de cómo Él llama a muchos de sus hijos como oveja, pero luego los transforma como pastor. Por eso, cuando hablamos de oveja a pastor, estamos hablando de un proceso, de un camino que muchos comienzan a vivir, comienzan a experimentar, y específicamente son hombres, porque los ministerios son dados a los hombres. El ministerio pastoral es dado al hombre, como otros ministerios. Y cuando hablamos de oveja pastor, significa que el Padre siempre te va a llamar a que camines en su voluntad, en su palabra, en la senda antigua, para que seas luz, para que prediques su verdad. Y siempre te va a llamar para que primeramente aprendas a ser oveja. Y cuando hablamos de llamado estamos hablando de ministerios al hombre, pero también la mujer es parte del pueblo y la mujer también es importante. ¿Por qué? Porque ella también tiene su función dentro del pueblo de Yahweh. Tanto el hombre como la mujer son ovejas llamadas por Yahweh, porque Yahweh es nuestro buen pastor. El Salmo 23, el salmo tan conocido, Yahweh mi pastor, nada me faltará, es claramente el salmista cuando David está hablando de que nosotros somos sus ovejas y Él es como un pastor. Eso podemos ver en el antiguo pacto. En el nuevo pacto podemos ver a Yahshua, el hijo de Yahweh, como el buen pastor. ¿Por qué? Porque Él da su vida por las ovejas. Él cuida de sus ovejas. Sus ovejas oyen su voz y le siguen. Entonces necesitamos entender quién es realmente una oveja. Necesitamos entender que por qué Yahweh en su palabra nos llama a sus hijos como ovejas. ¿Por qué en el nuevo pacto nuestro amado Salvador, el Mesías, fue declarado como el buen pastor? Y que Él se refirió al pueblo de Israel, Él se refirió al pueblo de Yahweh, a nosotros, sus hijos, como ovejas. Entonces, cuando estudiamos un poquito este tema de las ovejas,
tenemos que entender que las ovejas tienen características. Lo primero es que las ovejas, literalmente hablando, el animal de oveja es obediente al pastor. Es obediente a su pastor, no a cualquier pastor. Conoce muy bien la voz de su pastor. Conoce muy bien quién es su pastor. Y esto es interesante porque si viene un pastor que es de otro redil y se quiere meter en un redil que ese redil es otro pastor, las ovejas no le van a obedecer. Las ovejas no lo van a aceptar. Por eso, una de las características de las ovejas es que son obedientes a su pastor. Y las verdaderas ovejas de Yahweh son las que son obedientes a Yahweh como el pastor de todo, a Yahshua como el buen pastor, pero también al pastor que Yahweh le puso en esta tierra. ¿Por qué? Porque el pastor de una iglesia, de una congregación, de un ministerio, es claramente alguien que tiene que cuidar a las ovejas, alguien que tiene que hacerse responsable del redil, se tiene que hacer cargo de alimentarlas, de guiarlas, de guardarlas de los lobos, de las bestias, etc. Y esa es la característica principal de las ovejas, que escuchan realmente a su pastor y obedecen solamente a su pastor. Y muchas personas no entienden este concepto, porque muchos dicen, sí, pero hay que seguir y obedecer a Yahweh, no al hombre. Claro que sí, pero Yahweh te va a poner un pastor que sea obviamente lleno del Espíritu de Yahweh, un pastor que sea de testimonio, que esté en santidad, que sea usado por Yahweh. ¿Para qué? Para poder alimentarte, ayudarte, guiarte. ¿Para qué? Para caminar sobre la senda antigua. Esa es la función de un pastor en un ministerio, en una iglesia, en una congregación. Otra característica de la oveja, del animal, es que no puede comer cualquier cosa. No puede alimentarse de cualquier cosa. Tiene que comer pastos frescos, tiene que tomar agua pura, no puede comer comida chatarra, porque se puede intoxicar y se puede morir la oveja. La oveja no puede comer cualquier cosa. Y las verdaderas ovejas de Yahweh no pueden comer cualquier cosa. No pueden comer comida chatarra espiritual, comida rápida espiritual. No pueden comer pastos contaminados. Tienen que comer pastos frescos. Tienen que tomar agua pura. ¿Qué representa el pasto fresco? La palabra de Yahweh, su verdad, su Torah, su palabra. ¿Qué representa el agua? El Rúa de santidad, el Espíritu de Yahweh. Como dijo el Mesías, y que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida, representando el Espíritu de Yahweh. Y otra característica de las ovejas es que produce siempre lana en todo tiempo. Y muchas veces hay pastores que cuando hablan de estos lobos rapaces y los predicadores del Evangelio de la Prosperidad, etc., se refiere a la lana como dinero. Pero las ovejas en sus características producen lana. Y ese es el fruto que tienen las ovejas, producir lana. En todo el año. Esa es su característica de producción, de fruto. Una oveja de Yahweh tiene que siempre dar fruto. Y nosotros somos llamados a ser como ovejas, pero nuestro fruto tiene que ser espiritual. Porque nuestro fruto tiene que ser los frutos del Espíritu de Yahweh, Gálatas 5. Amor, paz, bondad, mansedumbre, templanza, fe, etc. Las verdaderas ovejas de Yahweh dan fruto en todo tiempo, como las ovejas naturales, terrenales, que dan lana en todo tiempo.
Por eso tenemos que entender que Yahweh nos llamó y nos adoptó como hijos suyos por medio del sacrificio de su Hijo. Nos adoptó como hijos y nos hizo llamar hijos, ya no creación de Yahweh, sino hijos. Yahweh nos salvó y nos llamó a una vida santa. Nos salvó por medio del sacrificio de su Hijo, nos perdonó, nos justificó, nos santificó para Él, para su Hijo, pero también nos llamó a una vida santa. Las verdaderas ovejas de Yahweh no van a andar saltando de redil a redil. No van a estar siendo guiados por un pastor, por otro. Esos son falsas ovejas. Las verdaderas ovejas saben dónde tienen que estar. Saben quién es su pastor. Saben en qué redil estar. Saben qué comer pastos frescos deben de comer. Saben qué agua, de dónde tienen que tomar el agua. Porque saben muy bien que ellos fueron perdonados, salvados, justificados, santificados, apartados para Yahweh y para su Hijo, el buen pastor. Por eso dice la Escritura, nos adoptó como hijos suyos por medio de su Hijo. Por eso, todo aquel que es llamado oveja es aquella que se alimenta de leche. Cuando una oveja tiene cría y se reproduce, esa cría se alimenta con leche. Hasta que llega a la madurez y empieza a comer comida sólida, comienza a comer pastos. Y muchas personas que son llamadas a ser ovejas de Yahweh, ovejas del buen pastor, del Mesías, son llamados también a ser pastores. Porque son personas escogidas, personas que tienen un propósito divino en la tierra y que tienen que entender que para ser pastores primero hay que ser oveja. Muchos saben que tienen un llamado a ser pastor, que tienen un llamado pastoral, que tienen una gran responsabilidad de guiar ovejas, 1, 5, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, las que sea, dada por Yahweh. Sabe que no es nada fácil, que es una gran responsabilidad, pero muchos no quieren primeramente ser ovejas, sino quieren ser pastores. Muchos quieren llegar a ser pastores por privilegios, por bendiciones, por adquirir lugares, posiciones, o por diferentes motivos. Pero lo que tenemos que entender es que el verdadero llamado de ser pastor es una gran responsabilidad. Es pagar un precio muy grande. Porque para ser llamado a ser pastor hay que hacer bien las cosas. Pero hay muchas personas que no quieren aprender a ser ovejas, sino que quieren ser directamente pastores. Y no todo aquel que sea oveja va a ser llamado pastor. Puede ser en diferentes ministerios, pueden ser en diferentes funciones. Eso depende de lo que Yahweh determinó a través de su espíritu, porque el espíritu de Yahweh da dones según el llamado, según la voluntad del Padre. Entonces necesitamos entender que las ovejas de Yahweh están en todas las naciones. Se han dispersado entre todas las naciones. Por eso dice el salmista, Salmo 100, versículo 3, Yahweh nos hizo, pueblo suyo somos y ovejas de Él. Somos ovejas de Él primeramente. Somos pueblo. ¿Por qué? Porque venimos del pueblo de Israel. Venimos de las 12 tribus de Israel. Por la fe de Abraham en el antiguo pacto y por la fe en el Mesías en el nuevo pacto. Por eso necesitamos entender lo que dice Yahweh en el antiguo pacto con respecto a las ovejas. Isaías 53, versículo 6.
todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas. Cada cual se apartó del camino. ¿De qué camino? De la senda antigua por causa del pecado. Israel cometió mucho adulterio espiritual, mucha fornicación espiritual, mucha rebeldía, desobediencia, idolatría. Y eso hizo que Yahweh en el siglo 8 y siglo 7, antes del Mesías, Israel se dividiera en dos casas. Por eso las ovejas fueron dispersas. La casa del norte y la casa del sur, la casa de Judá, la casa de Efraín. Mire lo que dice el profeta Jeremías, capítulo 50, versículo 6. Ovejas fueron mías, ovejas que están perdidas. Sus pastores les hicieron errar, por los montes andan descarriadas y se han olvidado de su redil. Su redil es su identidad, el lugar donde Yahweh los había puesto. Dice que los pastores los hicieron errar. Y muchas veces en el antiguo pacto los pastores son literales pastores que son siervos de Yahweh, como profetas, como pastores, evangelistas, etc. Pero también Yahweh ha puesto reyes en el antiguo pacto para gobernar Israel y terminaron la mayoría haciendo lo malo. Lo podemos ver en Salomón, lo podemos ver en Roboam, en la casa de Judá, el hijo de lo que era de Salomón. Después podemos ver a Jeroboam, que era el jefe del ejército del rey David, que también era la casa de Efraín del norte, que terminaron haciendo idolatría, desobedeciendo a Yahweh. Entonces, ser un pastor, ser un referente en el pueblo de Yahweh es una gran responsabilidad. Porque si nosotros, como autoridad espiritual dentro del pueblo de Yahweh, cometemos errores, hacemos cosas que a Yahweh no le agrada, engañamos al pueblo, llevamos al pueblo, a las ovejas, a un barranco, las llevamos a que caigan en un río y se ahoguen, o que caigan en un pozo y se quiebren la pierna, etc., Yahweh demandará a todos esos pastores. Yahweh demandará a todos esos siervos. Por eso tenemos que entender lo que dice el profeta Ezequiel. Todos los profetas profetizaron el antiguo pacto sobre el pueblo de Israel. Ustedes falsos pastores son, ustedes falsos videntes son, falsos profetas son, porque hablan, porque dicen, porque están hablando y dando testimonio de cosas que no han salido de mí, que es realmente el deseo de su corazón o son sus propias palabras. Por eso necesitamos entender qué función cumple una oveja dentro del pueblo de Yahweh, pero también qué función cumple un pastor. Nunca un pastor que es levantado por Yahweh va a ser pastor, va a ser un ministro, va a ser alguien de autoridad sin antes ser una oveja. Porque los ministerios son dados, los dones son dados, pero el ser ministro, el ministrar y administrar los dones, el ministerio y llamado, lleva años, lleva un proceso, lleva una preparación, no es para un día para el otro. Porque el Espíritu de Yahweh capacita a los ministros, capacita a los siervos, sí. Porque Él se mueve y Él fluye a través de la unción que derrama sobre el siervo, sobre la sierva. Sí, la sierva, sí. Pero es un proceso de la preparación que lleva. Por eso, el Mesías, cuando Él vino, se presentó de muchas formas, pero entre todas, las más conocidas fue que Él es el buen pastor. Él dijo, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Yo pongo mi vida por las ovejas. Pero el pastor asalariado abandona las ovejas y no les importa. ¿Quién es el pastor asalariado? El pastor que es pastor por tener un dinero, un sueldo, por tener un beneficio.
por tener una posición, por ser reconocido. Ese es el pastor asalariado, que no tiene amor por las almas, que no tiene compasión, no tiene perdón, paciencia, no enseña, no capacita, no se preocupa. Hay muchos pastores así hoy en día, asalariados. Pastores que para hablar con ellos tenés que sacar una entrevista de acá a 3 meses. Son pastores que se creen más que otros porque tienen 5, 10, 20, 30, 50.000 personas en una congregación. Y yo siempre digo que el pastor que no tiene olor a oveja no es pastor. Muchos tienen olor a dinero, a billete, pero no tienen olor a oveja. El verdadero pastor de Yahweh tiene que tener olor a oveja. Porque antes fue oveja, sigue siendo oveja a pesar de su función de ser pastor, porque sigue siendo oveja de Yahweh y sigue siendo oveja del buen pastor de Yahshua, pero tiene que tener olor a oveja. Un carpintero tiene que tener olor a madera. Un panadero tiene que tener olor a harina, a pan. Un mecánico tiene que tener olor a grasa. Un carnicero tiene que tener olor a carne. Hace muchos años yo trabajaba de carnicero, varios años, y recuerdo que cuando entré era un olor muy fuerte hasta que me acostumbré. Y cuando salía de trabajar, la gente que me encontraba y hablaba, me decían, qué olor fuerte que tenés a sangre, a carne. Y la verdad que yo ya me acostumbré, porque hace tiempo que trabajo de eso. ¿Y qué pasa? Mi ropa emanaba olor a carne. Si realmente somos llamados a ser pastores, necesitamos tener olor a oveja. ¿Y qué significa tener olor a oveja? Significa tener contacto con los hermanos, con la gente. Los pastores no podemos hacer todo, porque a veces la gente se piensa que uno está completamente 24/7 libre para cualquier situación, cualquier persona, y tampoco es así porque uno tiene una vida, pero sí está para ayudar y guiar al pueblo. ¿Y saben lo que me pasa en estos últimos años? Más en las redes, ¿no? Porque yo he servido a Yahweh mucho en las iglesias, ministerios, lugares físicos, pero cuando Yahweh me llamó a las redes, he visto mucho que hay mucha gente, muchos hermanos de diferentes países que me hablan, que me consultan, teniendo ellos sus pastores, teniendo ellos sus congregaciones, sus líderes, diciéndome, no, yo le pregunté al pastor y no me respondió, o quise hablar con el pastor y no puedo, tengo que pedir una agenda, quise hablar con mi líder y él nunca está, y yo le consulto a usted a ver qué le parece esto. Y saben, hermanos, eso está mal. Porque si uno está en una congregación, si uno está en una iglesia, si uno está en un ministerio, tiene que tener contacto con el pastor. Si uno está en el ministerio, en la iglesia o congregación. Y yo no tengo problemas si puedo ayudar a los hermanos, porque este ministerio es a las naciones. Este ministerio no es una denominación. No tiene una denominación este ministerio. Este ministerio es parte del pueblo de Yahweh. Parte de aquel que cree en Yahweh y cree en su Hijo y tiene su Espíritu. Entonces, obviamente uno está para ayudar a quien sea pastores, sean hermanos, sea quien sea. Pero lo que voy es que muchas congregaciones, ministerios, están haciendo mal la tarea. Porque hay muchos pastores que están siempre muy bien vestidos, muy buen perfume, muy buena ropa, pero no tienen olor a oveja. Más que pastores son empresarios. Más que pastores parece que son estrellas de Hollywood. Entonces esas cosas no están bien. Por eso ya yo dijo, yo doy mi vida por las ovejas. Y tengo otras que no son estas, Judá. Tengo otras que tienen que venir por mí, que tienen que creer en mí, que tienen que aceptarme a mí, que tienen que ser restauradas, bendecidas, perdonadas, justificadas, santificadas.
apartadas para mi padre y para mí, que son Efraín. Muchas personas no saben quién es Efraín. Investiguen, estudien, métanse en la Escritura, vayan al Antiguo Pacto, Reyes, Crónicas, Jeremías, los profetas mayores, vayan a los profetas menores, métanse en internet, investiguen quién es Efraín, porque lamentablemente millones de cristianos en el mundo no saben quién es Efraín. Y el que sepa quién es Efraín va a entender el verdadero evangelio del Mesías, porque va a ser el evangelio completo de nuestro amado Salvador. Por eso necesitamos entender que Yahshua viene a morir por las dos casas. Cuando dice Yahweh a través del profeta Jeremías, agarra un palo, escribe Judá, agarra otro palo, escribe Efraín. Los dos palos que representan los dos reinos que se dividieron, las dos casas serán uno a través del sacrificio del Mesías. Por eso el Mesías cargó un palo, un madero, hasta el Gólgota y luego le pusieron el otro, porque él murió por las dos casas, por los dos palos. Y la profecía sería: los dos palos se unirán, sacrificio del Mesías, y será un solo pueblo. Las dos casas ya serían un solo pueblo, las 12 tribus dispersas en todo el mundo, y un solo rey. Entonces esa profecía se cumplió. Por eso Yahshua dice claramente: yo soy el buen pastor, no hay otro. Ustedes son mis ovejas, y mis ovejas conocen mi voz. ¿Por qué? Porque muchas de ellas fueron escogidas y predestinadas antes que existiera la tierra. Por eso cuando yo estoy dando anuncio a mi sacrificio, estoy dando mi vida por amor, todo aquel que realmente es predestinado, escogido y llamado, recibirá ese llamado y me seguirá. Por eso necesitamos entender lo que significa ser oveja para Yahweh y pastor para Yahweh. El pastor es aquel que sirve a las ovejas. No es aquel que está esperando que le sirvan las ovejas. Tiene que servir. Tiene que ser humilde, tiene que ser pequeño, tiene que ser ignorante cuando hay que hacerlo. Y eso es algo que tenemos que aprender. Tenemos que hablar cuando el Ruach dice que hablemos, no hablar por hablar. Por eso dice Yahshua en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Por qué conoce Yahshua? Porque las escogió, las predestinó de antemano. Cuando él le dijo a sus discípulos: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Antes de que esté en el vientre de su madre, antes que existiera la tierra, con mi Padre, yo dije quiénes iban a ser mis discípulos, quiénes iban a ser parte de mi novia, quiénes iban a ser parte del pueblo. Por eso dice Mateo 9:36, el Mesías al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Y saben, hoy en día hay tantas ovejas dispersas entre las naciones que no tienen pastor. Van a una iglesia porque necesitan de Yahweh. Van a una iglesia porque quieren escuchar una palabra de Yahweh. Van a una iglesia porque necesitan apoyo de oración espiritual. Pero muchos que van a las iglesias realmente no son sus pastores. Hay muchas ovejas sin pastor. El gran pastor, el pastor de pastores es nuestro amado Mesías. Pero Yahweh tiene que darte el pastor que necesitas. Por eso él dice, vi las multitudes, vi las ovejas, vi los hijos de mi padre, vi mis hermanos y tuve compasión.
¿Por qué? Porque me puse del lado de ellos, que no tienen oveja, pastor. El miércoles pasado terminamos la escuela de ministerio y fue una gran bendición la escuela de ministerio, 30 clases desde mayo hasta diciembre. Yahweh ha sido bueno y la riqueza que se ha enseñado en esa escuela es única. Y no lo digo porque soy yo, lo digo porque Yahweh es bueno. Yahweh es muy bueno con este ministerio. Por eso este ministerio mucha gente le tiene envidia, mucha gente lo quiere destruir, lo quiere cerrar, apagar. Aún hermanos dentro del pueblo de Yahweh están celosos de este ministerio, por lo que Yahweh ha derramado sobre este ministerio, que es su verdad. No es la verdad de Eric Tiseira, no es tu verdad, no es la verdad de una iglesia, de una denominación, es la verdad de Yahweh, su palabra, su espíritu, su hijo. Y saben que muchas personas agradeciendo por la escuela, dando testimonio de que venían de diferentes iglesias, denominaciones, de pastores, y que nunca habían aprendido, nunca habían entendido bien la Biblia. ¿Pero por qué pasa esto? Porque la mayoría de los pastores no han sido levantados por Yahweh. La mayoría de los pastores son levantados por el hombre, no por Yahweh. Porque cuando Yahweh levanta a pastores, Yahweh los capacita a través del Ruach. A mí me han preguntado, ¿y usted de dónde salió? ¿Y cuál es su cobertura? ¿De dónde viene usted? Si yo daría mi testimonio, yo podría hablar de muchísimas cosas que yo he vivido. Yo he estudiado en muchos lugares, he estado con muchos siervos, pastores, ministros, he estado en diferentes lugares, pero una cosa sé, desde que Yahweh me llamó Él mismo, a través de su Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, me ha capacitado a mí. ¿Ha usado gente? Sí. ¿Ha usado lugares? Sí. Pero el Ruach de Yahweh me ha capacitado, me ha ungido, me ha apartado. Y puedo dar testimonio de eso. Porque el que te unge, el que te da autoridad, el que te aparta y el que te da la cobertura espiritual es Yahweh a través de su Espíritu. Y eso es algo que tienen que entender. La mayoría de los pastores que hoy hay en el mundo son asalariados. Son falsos pastores, que no aman las almas, que no les interesa el pueblo. Y vos ves a muchos hermanos, muchas ovejas, arrodillándose con los pastores, inclinándose. Y lo que diga el pastor, amén, así se hará, aunque diga cosas que no son de Yahweh. Y hay ovejas que están cegadas, hay ovejas que están descarriadas, perdidas. Y yo siempre digo, cada oveja se merece realmente el pastor que quieren tener. Porque si tu pastor, sabes que no está predicando la verdad de Yahweh, le está robando el dinero a la gente, no es de testimonio, anda con las hermanas, anda en pecado, anda en la carne, ¿qué estás haciendo en esa congregación? Por eso nosotros somos responsables, como ovejas, ¿quién es nuestro pastor? Porque el que nos pone el pastor físico terrenal, el redil terrenal, es Yahweh, a través de su Hijo. Porque Yahshua constituyó, dice Efesios Pablo, algunos pastores, otros evangelistas, otros maestros, otros apóstoles, otros profetas. Por eso Él dijo, yo soy el buen pastor. Y su vida de ese pastor que soy yo da claramente y se entrega por las ovejas. Por eso Él dijo, prediquen el Evangelio, no solo aquí, sino también a las ovejas que están perdidas de la casa de Israel. Y esto es algo que muchos tienen que entender. Hay muchas ovejas perdidas entre las naciones. Por eso, una de las enseñanzas
del Mesías fue en Mateo 7:15, guárdense de los falsos siervos, falsos pastores, falsos predicadores, cuídense de los falsos profetas, porque muchos se visten de ovejas y son lobos rapaces. Son lobos carnívoros, son lobos que vienen y destruyen. Y dice que muchos se visten. Por eso hay muchas falsas ovejas. También hay muchos falsos pastores. También hay muchos falsos profetas. Y dice, cuidado, porque muchos se visten de ovejas y son lobos rapaces. ¿Saben lo que significa rapar? Robar, falsear, engañar, adulterar. Muchos son lobos vestidos de ovejas. Muchos son lobos vestidos de pastores. Por eso Yahweh profetiza a través de su pueblo, a través de Isaías 40, versículo 11, que Él mismo en los últimos tiempos se iba a encargar de traer a sus ovejas, a su voluntad, a su pueblo. Yo apacentaré mi rebaño, mi pueblo. Yo los recogeré entre las naciones. Los guiaré y los cuidaré. Porque Él lo hace a través de su Espíritu. Todos los que han venido a este ministerio, no te ha traído Eric Tiseira, no te ha traído el hermano, la hermana, no te ha traído la internet, las redes sociales, te ha traído Yahweh. Como otros hermanos que congregan en otro lugar. Muchos los ha traído Yahweh a ese lugar. Pero muchas ovejas están en congregaciones, iglesias, ministerios que no los puso Yahweh. ¿Y cómo podemos darnos cuenta si nos puso o no? Por los frutos. Si Yahweh te puso en un lugar, vas a dar fruto, vas a crecer, vas a madurar, vas a avanzar. ¿Por qué? Porque donde Yahweh te pone, da fruto. Ahora, si pasa 1 año, 2 años y no da fruto, y cada vez estás peor y cada vez vas para atrás, Yahweh no te puso ahí. Porque donde Yahweh te pone, el Espíritu de Yahweh te va marcando lo que debes de hacer. El Espíritu de Yahweh te va hablando y te va diciendo y te va corrigiendo y te va mostrando. Y ahí es donde vas tomando decisiones y vas dejando lo que no sirve, lo que no es de bendición, vas tomando lo que tenés que hacer, vas obedeciendo y tu vida va en proceso, tu vida va en santificación, en obediencia y vas avanzando. Por eso Juan 10:16 dijo el Mesías, tengo otras ovejas, Efraín, que no son de este rey, Judá. Esas también me son necesarias traerlas, por eso voy a levantar al apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo va a llevar la restauración a Efraín, que están entre las naciones. Y ese es el famoso misterio que habló Pablo, el misterio del Evangelio, la restauración de las 2 casas de Israel a través del sacrificio del Mesías. También es necesario traerlas. Oirán mi voz porque han sido escogidos, predestinados antes de la fundación de la tierra. Y serán un rebaño, un pueblo, un redil y un pastor. Entonces, el pastor Eric Tiseira de este ministerio es temporal. Los pastores de las iglesias, de los ministerios, son temporales. El pastor de pastores, nuestro pastor, nuestro Mashiach, nuestro ungido, nuestro Salvador, nuestro Mesías, es Yahshua, el Hijo de Yahweh. Él es el buen pastor. Él es la cabeza del cuerpo. Él es el esposo de la futura esposa, de la novia. Y muchas veces tenemos que corregirnos cuando nos presentamos en un lugar. Porque muchos dicen, vas a una iglesia, ¿qué ministerio estás? Estoy en la iglesia del pastor Eric Tiseira.
O mi pastor es Eric Tiseira. No, mi pastor es Yahshua, el hijo de Yahweh. Yahweh es mi padre. Y el padre me puso en el ministerio de la senda antigua, que está el pastor Eric Tiseira. Porque el pastor Eric Tiseira es un instrumento, es un pastor, tiene una responsabilidad y tiene una autoridad espiritual, pero mi pastor es Yahshua. Así realmente como es la famosa cobertura espiritual. Yahweh me puede dar una autoridad sobre todas aquellas personas que son parte del ministerio, todas las personas que vienen al ministerio, pero tu pastor es Yahshua. Mi pastor es Yahshua. Yahweh me puede poner en un lugar, Yahshua me puede poner a través de un ministerio o de un lugar, claro que sí, lo puedo hacer. Pero mi pastor es nuestro amado Salvador. Porque el concepto de iglesia, el concepto de religión nos han enseñado que tu padre espiritual, que tu autoridad espiritual, que tu pastor de carne y hueso que está en una iglesia, a ese le debes todo. Y no es así. Por eso muchos hermanos terminan haciendo locuras. No porque el pastor me dijo que haga esto, porque el pastor me ordenó esto y pastor otro. Y el pastor lo que está diciendo no es de Yahweh y no te está dando cuenta porque le tenés una reverencia, un respeto y está bien. Hay que respetar y reverenciar al pastor, es una autoridad espiritual. Pero cuidado, todo lo que el pastor te dice, ponelo en oración, que Yahweh te confirme, que el Espíritu de Yahweh te confirme si lo que está diciendo el pastor es del Padre. Porque hay muchos pastores que se abusan con la autoridad que tienen. Y yo puedo dar testimonio de eso. Muchos me preguntan, ¿por qué usted no tiene un pastor o un padre espiritual? Porque Yahweh no me dio, Yahweh no me puso. Hace 6 años que Él me sacó de una denominación y me ha llevado a las redes y me ha dicho, yo te voy a respaldar, yo voy a darte autoridad. La cobertura que vas a tener va a ser mi ruaj, mi espíritu. Y yo obedezco a Él. Porque muchos no entienden esto. Cuando Yahweh te llama, te marca, te llena de su espíritu, vos ya estás apartado para Él. Después Él va a decir si vas a estar en un lugar o no, si vas a estar en un ministerio o no, o directamente te levanta a vos en el llamado o en el ministerio que te puso. Porque Yahweh obra con cada uno de una manera diferente. Hay muchos que me preguntan, ¿por qué no tiene un lugar físico? Porque todavía Yahweh no lo determinó. Cuando Yahweh lo determine, cuando Yahweh lo diga, se hará. Sea acá, en otro país, donde sea. Porque es su voluntad, es su propósito, son sus planes. Porque Él conoce todas las cosas. Por eso Él dijo, yo los envío a predicar la verdad, pero cuidado, porque donde los envío está lleno de lobos, falsos hermanos, falsos pastores. Por eso Pablo en Hebreos capítulo 5, específicamente el autor de Hebreos no dice quién fue, pero según cuando estudiamos la carta de Hebreos sabemos que fue Pablo, teniendo un conocimiento tan profundo de la Torá, del Antiguo Pacto. El libro de Hebreos es un resumen clarísimo del Antiguo Pacto. Que ya el próximo año vamos a comenzar una nueva escuela de ministerio a partir del mes de mayo. Va a ser de gran bendición, vamos a estudiar todo el nuevo pacto, que en hebreo se llama Berij Hadashah, y vamos a profundizar el libro de Hebreos para entender la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia. El libro de Hebreos es clave. Y acá está diciendo, muchos de ustedes que han empezado a tomar leche ya tendrían que comer comida sólida. Muchos ya tendrían que ser ministros. Muchos ya tendrían que ser maestros, pastores, evangelistas.
Pero ¿qué es lo que sucede? Muchos siguen tomando leche. ¿Qué dice la Escritura? La mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Por qué? Porque Yahweh está llamando a muchos obreros, a muchos que tienen llamado y ministerio, pero no quieren pagar el precio. Quieren seguir siendo ovejas, quieren seguir tomando leche, no quieren ejercer un ministerio, no quieren comer comida sólida, no quieren madurar, no quieren crecer, no quieren pagar un precio. ¿Saben cuál es ese precio? Primero, morir al pecado, morir a la carne. Segundo, pelear contra el reino de las tinieblas. Muchos hermanos me hablan y me dicen, hermano, empecé a predicar, empecé a enseñar, empecé a hablar todo lo que estoy aprendiendo en el ministerio y se me levantó el enemigo, empecé a tener problemas económicos, problemas de salud, problemas acá, problemas allá. Hermano, eso no es nada. Servir a Yahweh es una batalla de todos los días. Y más creces, más Yahweh te usa, más te da unción, más te levanta, más el reino de las tinieblas se levanta. Y los ataques vienen en aumento. Y yo les lo digo por testimonio. A mí me han atacado gente que está en la elite, niveles, rangos altos, gente importante en el mundo de las tinieblas. Me han visitado, me han atacado, me han querido matar en el plano espiritual. Porque más te levanta Yahweh, más sos luz, más el enemigo va a venir con todo. Por eso hay que ser valientes. Por eso hay que darlo todo, hay que entregarlo todo. Es lo que Yahweh nos hablaba hace días atrás. Sin reservas ni condiciones. Si queremos servir a Yahweh, no es leer 2, 3 versículos en la Biblia y los domingos orar un poco y se terminó. No. Hay que vivir una vida consagrada para Yahweh. Yo todos los días tengo una comunión con el Padre. Todos los días leo la Biblia. Todos los días estoy estudiando. Todos los días estoy buscando. Todos los días estoy en una comunión con Él. Porque todos los días debemos tener esa conexión con el Padre, con el Hijo y con el Ruach. Porque es la única manera de avanzar, de crecer, de ser realmente luz, de ser siervos llenos del Espíritu de Santidad. Por eso hay pocos obreros. La mies es mucha, las almas son muchas, las ovejas son muchas, pero hay pocos obreros. Y los que son obreros verdaderos, hay pocos, porque la mayoría son falsos. Yo me podría llenar de dinero si quiero, siempre lo digo y lo diré, porque yo sé muy bien cómo manipular y engañar a la gente. Tengo todas las cualidades. Podría tener una mega iglesia, llenarme de dinero, tener la gran vida, engañar a la gente. Pero ese es mi llamado. ¿Esa es la función que el Padre me dio como pastor? No. Mi llamado es mostrarle la verdad a la gente. La que está dentro de una iglesia y la que está afuera. Por eso este ministerio está capacitado para todo tipo de gente. Gente que nunca pisó una iglesia, gente que vive en la iglesia, gente religiosa, gente espiritual, gente hipócrita, gente intelectual, gente profesional, para todo tipo de personas. Gente indigente que nunca estudió, no sabe escribir, no sabe leer, para todo tipo de gente. Por eso es un ministerio a las naciones. Pero yo sé muy bien lo que tengo que hacer. Y ser lo que Yahweh quiere es lo más difícil. Porque lo difícil es ser luz en tinieblas. Este mundo está lleno de tinieblas. Si sos luz, las tinieblas se te van a levantar. No hay otra. Por eso hay que entregarlo todo. Y Yahshua le dice a Pedro, Pedro, yo te escogí para llevar la restauración a la casa de Judá. Para llevar un mensaje de salvación a las ovejas de la casa de Judá. Y lo escogí a Pablo para llevar el mensaje de restauración a las ovejas de Efraín que están entre las naciones
entre los gentiles. Juan 21:15. 3 veces le dijo el Mesías: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Cuida mis ovejas. Ama mis ovejas. ¿Cuál es el principio de un verdadero pastor? Amar a las ovejas. Si vos sos pastor y no amás a las ovejas, sos un falso pastor. Sos un pastor asalariado. Y las ovejas saben cuando el pastor ama a las ovejas. Pero el pastor verdadero que ama a las ovejas no ama por su propio amor. No les tiene paciencia, compasión, perdón, misericordia. No tiene de uno mismo. Porque uno es carne, uno es humano. El amor, la misericordia, la bondad, la paciencia y toda la característica que tiene que tener un pastor. La sabiduría, la inteligencia, la revelación, etc. Viene del Padre a través de su Espíritu. Por eso le dijo: ¿me amas? ¿Quieres realmente hacer mi voluntad? ¿Quieres realmente ser mi discípulo? Ama a las ovejas. Porque el Mesías está buscando verdaderos pastores. Está buscando verdaderas ovejas, pero también verdaderos pastores. Y muchos, siendo ovejas, tienen el llamado de ser pastores y no están tomando ese llamado. Y Él está diciendo: los que son llamados a ser ovejas y tienen un llamado a ser pastor, tomen el llamado, paguen el precio, obedezcan, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Habrá algún pastor aquí que quiera realmente ser buen pastor? ¿Que quiera ser un pastor de testimonio? ¿Que quiera realmente amar las almas? ¿Habrá ovejas que tienen el llamado a ser pastor? ¿Estarán dispuestas a pagar el precio y obedecer a Yahweh? ¿Saben por qué yo sirvo a Yahweh y ejerzo el llamado que me dio? Yo no solo soy pastor, Yahweh me ha llamado a ser maestro de la palabra. Por eso me ha capacitado para enseñar las Escrituras. Y a mí no me gusta el tema de mostrar el ministerio, los dones. A mí no me gusta porque Yahweh no nos llamó a eso. Porque los frutos y los dones hablan por sí solos. Fluyen a través del Espíritu de Yahweh. Pero yo sé muy bien qué ministerio Yahweh me llamó, qué dones me dio, cuál es mi función, qué debo hacer. Pero quiero decirles algo. Muchas veces he querido dejar el llamado de Yahweh. ¿Por qué? Porque no soy digno. Porque me equivoco, porque soy humano, porque no es fácil. Pero ¿saben por qué estoy acá en pie todavía? Porque amo a Yahweh, porque amo al Mesías y porque quiero realmente agradarle y obedecerle. Y cuando yo amo a Yahweh sobre todo y obedezco al Mesías y tengo el Espíritu de Yahweh y entiendo cuál es mi llamado, Él me capacita para hacer las cosas correctas. Entonces lo primero que me da es amor. Sin amor nada somos. Sin amor no sirve nada, hermanos. Porque el que no tiene amor no sirva a Yahweh. En cualquier área no sirva a Yahweh. El día que no tengamos amor, no nos dediquemos más al ministerio y al servicio, hasta que no seamos restaurados nuevamente. Por eso mucha gente no entiende en las iglesias. Hagan un curso de 6 meses, de 1 año, ya sos líder, ya sos pastor. Estudiaste 5 años en un seminario y ya sos pastor, te dan un título. Eso es algo que viene del hombre. Eso es algo que te levanta el hombre. No es así, no obra Yahweh. ¿Está bien estudiar? ¿Está bien capacitarte? Sí. Pero primero está la vida espiritual.
Primero está la llenura del Espíritu. Primero está la santidad, la santificación, la relación con el Padre. Si amas a Yahweh, si amas al Mesías, debes obedecer el llamado. Debes obedecer tu función, sea pastor, sea oveja, sea evangelista, sea maestro, sea cual sea. Por eso dice Yahweh a través del profeta Jeremías: yo pondré pastores según mi voluntad, para que aprendan a obedecerme y mi pueblo aprenda a honrarlos. Debemos aprender a honrar a los siervos de Yahweh, a los pastores que Yahweh nos dio, a la gente que Yahweh nos puso. Por eso Yahweh se presenta a nosotros como el buen pastor también. Porque Él es un buen pastor, que nada nos faltará. Pero su Hijo también. Es el que dio su vida por nosotros. Es el que dio su vida por el pueblo de Yahweh, por Israel, por las dos casas. Y nos ha dejado su Espíritu para que realmente aprendamos a caminar con Él, a que le sirvamos de corazón, con una decisión de amor hacia Él, y que Él nos capacite para ser realmente de bendición. Por eso el pastor sin ovejas no es pastor. El pastor sin olor a ovejas no es pastor. La oveja que no obedece a su pastor no es verdadera oveja. La oveja que no se cuida en sus comidas no es verdaderamente oveja. La oveja que no es obediente no es verdaderamente oveja, es una falsa oveja. Por eso, por las características y por los frutos podemos conocerlos. Por eso dice el libro de Hebreos: obedezcan a su pastor, porque él vela por las almas. Obedezcan a su pastor. Y esto muchos hermanos lo entienden mal. Vos sabés si Yahweh te dio un pastor. Ahora, ese pastor está conectado con Yahweh. Tiene el espíritu de Yahweh. Es un hombre realmente lleno del espíritu de Yahweh. Es usado por Yahweh. Es un siervo de Yahweh. Si es así, obedécelo. Si es así, honralo. Si es así, orá por él, ayúdalo. Pero te tenés que preguntar eso primero. Porque hay hermanos que dicen: no, yo honro a mi pastor, yo obedezco a mi pastor, yo lo ayudo, yo oro, yo lo honro. ¿Y quién es tu pastor? Fulano de tal. Pero este pastor no da testimonio, no tiene fruto espiritual, predica cualquier cosa. Está fallando vos ahí. Ahí la oveja falla. Pero cuando realmente reconocen que los pastores que Yahweh les puso son realmente siervos de Yahweh, hay que aprender a obedecerlos, a honrarlos, a orar y a apoyarlos. Por eso dice ahí en Hebreos 13, y no solo obedecerles, apoyarlos, honrarlos, sino imiten su fe y su testimonio. ¿Qué más importante? Y hablo abiertamente porque hay muchos hermanos que son parte de este ministerio, que están conmigo, pero hay otros hermanos que están en otro ministerio. Entonces, para los que están acá y para los que están afuera, que vos veas que tu pastor imite claramente los pasos del Mesías. Y que vos puedas imitar su fe y su testimonio. Ahora, ¿el pastor que tenés tiene fe y testimonio?
Te tenés que preguntar eso. Y si es así, imita su fe y su testimonio. Honralo, obedecele. Cuando te hable de parte de Yahweh, cuando te dé un consejo, orá por él para que Yahweh levante sus brazos. Porque los pastores, hermanos, los verdaderos pastores, no todos, los verdaderos pastores son muy atacados. Los verdaderos pastores son odiados por el reino de las tinieblas. Están en una lista de muerte. Porque los verdaderos pastores afectan el reino de las tinieblas. Porque son verdaderamente luz en la oscuridad. Porque después están los falsos pastores. Satanás se ríe de ellos. Porque son falsos. Porque no están en santidad. Porque no tienen autoridad espiritual. Porque no predican la verdad. Porque no son luz. Por eso, hermanos, que podamos reflexionar a través de este mensaje, que podamos pensar, autoevaluarnos nosotros como ovejas y como también nuestro pastor. Y si son muchos de ustedes ovejas que son llamados a ser pastores, no rehuses el llamado. ¿Por qué? Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Porque el tiempo se acorta. Los años cada vez pasan más rápido. La vida pasa más rápido. Las profecías se están cumpliendo. Y nuestro Mashiach viene pronto en las nubes. Por eso que este mensaje de oveja pastor nos ayuda a reflexionar cómo estamos nosotros como ovejas delante de Yahweh. Y cómo estamos nosotros que somos llamados a ser pastores delante del Padre, delante del pueblo. Aprender a ser ovejas correctas, que hagan el bien, y aprender a ser pastores correctos, que hagan el bien. Así que damos gracias a Yahweh por este mensaje. Bendecimos el nombre de Yahweh, bendecimos el día de reposo. Padre es bueno. Compartan este mensaje a aquellas personas que necesitan una palabra de aliento, una palabra de edificación, una palabra de exhortación. Así que damos gracias a Yahweh por este mensaje. Así que, hermanos, que tengan buen reposo, que tengan también un buen comienzo de semana. Recuerden que la semana que viene vamos a tener cambios en el ministerio. Vamos a tener, como siempre, martes y viernes mensajes en vivo, como siempre. Pero ya la escuela cerró, terminó en este ciclo 2023. Y vamos a comenzar el próximo jueves una serie de estudios que se llama Vivir Mejor. Vamos a tener 20 mensajes. Durante 20 jueves van a ser de gran bendición, mensajes cortos, no van a durar mucho, pero muy necesarios de aprender cómo alimentarnos mejor, cómo tener mejor salud, cómo tener una vida más sana. Y realmente es algo que el Padre puso en mi vida para compartirles, ya que es parte de nuestras vidas. Nos podemos ocupar y alimentar el espíritu, podemos ocuparnos del alma, podemos ocuparnos de la mente, del corazón, pero también tenemos que ocuparnos del cuerpo, de la salud. Entonces estos mensajes van a estar en sí siendo transmitidos en vivo a través de Instagram, a través de Facebook, luego voy a estar subiéndolo a través de YouTube y vamos a tener 20 mensajes que van a ser de mucha bendición todos los jueves 22 horas de Argentina. Y en mayo, si el Padre lo permite, estaríamos comenzando una nueva escuela sobre Bir Hadashah, sobre el nuevo pacto, donde vamos a estudiar todos los libros, desde Mateo hasta Apocalipsis, que se va a unir con la escuela que tuvimos en este ciclo, en este año. Así que damos gracias a Yahweh por eso. Seguimos adelante, también con las reuniones de matrimonio, y pronto vamos a tener nuevas reuniones, si Yahweh lo permite, también que va a ser de edificación para todos los hermanos que están en el ministerio y para todo aquel también que pueda escuchar. Como siempre, agradecer a todos los hermanos que están apoyando el ministerio. Recuerden siempre que a través de sus oraciones y a través de sus ofrendas podemos seguir adelante en el ministerio. Así que vienen meses de cambios, vienen meses de decisiones,
Les pido que siempre estén orando por el ministerio, por mi vida, por mi familia, y que no se olviden de apoyar el ministerio económicamente, porque vamos a tomar decisiones a partir de estos meses importantes. Así que yo les agradezco de corazón, y sé que el Padre tiene grandes propósitos para este ministerio. Aunque el enemigo se levante, aunque haya oposición, seguimos adelante siendo luz a las naciones. Así que abrazo grande de Argentina a Buenos Aires, buen reposo y nos vemos otro tiempo de mensaje, de reflexión, de mensaje en vivo, palabra y llama. Bendiciones, shalom.